¿Qué tal, misterios nautas? Hoy les traigo el primer video de nuestra nueva serie del canal, Misterios y Crímenes. Para estrenar esta nueva serie, nuestro primer video será de un crimen bastante reciente y con un poco de misterio, ya que hasta el día de la publicación de este video aún el crimen no se ha resuelto. Este video es sobre el caso del asesinato de Gabby Petito, una TikToker y creadora de contenido de Estados Unidos. Quédate con nosotros, te explicaremos todo lo que necesitas saber en este video. Si te gustan las conspiraciones de misterios y crímenes, suscríbete al canal, subimos un video semanal. Comencemos. Gabrielle Petito, mejor conocida como Gabby, nació en Estados Unidos en 1999. Es conocida por ser creadora de contenido. Su contenido se basaba en el estilo de vida de lifestyle, que consiste en vivir en una camioneta Vans estilo casa rodante y recorrer el país. De esa manera, creaba parte del contenido para sus redes sociales. Lo creaba con su prometido Brian Laundrie. Gabby y Brian eran novios desde la infancia. Se conocieron en su colegio secundario en Nueva York y desde ese tiempo habían mantenido una relación. En el 2019, Gabby se mudó a la casa de los padres de su novio Brian en la Florida para poder vivir juntos. El 2 de julio del 2021 decidieron emprender una nueva aventura, recorrer el país en auto. Para esto acondicionaron una Ford Vans al estilo casa rodante. Mientras viajaban documentaron todo su viaje a través de las redes sociales. La pareja tenía planificado un viaje de 4 meses recorriendo varios parques y reservas naturales de Estados Unidos, saliendo de Nueva York. Todo aparentaba ser normal hasta ese momento. Para el mes de agosto, Gabby dejó de publicar contenido sobre su viaje. Para los últimos días de agosto, la familia perdió contacto con Gabby. El 1 de septiembre, su prometido Brian Laundrie regresa a la casa de sus padres en Florida, pero sin Gabby. Para el 11 de septiembre, al no tener más noticias sobre su hija, los padres de Gabby hacen la denuncia ante las autoridades. Esa es la línea de tiempo de cómo pasó todo. Pero ¿qué pasó exactamente? Como una pareja casi perfecta, según las redes sociales, se desaparecen por varios días y a los días solo aparece el prometido. Pero como muchas cosas en redes sociales, no todo era lo que parece. Y es que Gabby y su prometido Brian no tenían las mejores relaciones, como aparentaban por redes sociales. Y esto quedó documentado por varios testigos y la policía. El 12 de agosto del 2021, mientras paseaban por el estado de Utah, la policía recibió una llamada que reportaba un acto de violencia doméstica. La persona que llamó indicó que había una pelea entre una pareja a un lado de la carretera. Entrando más en detalle, este testigo le cuenta al operador de la policía que la mujer, en este caso que era Gabby Petito, había golpeado a un hombre, en este caso su prometido Brian Laundrie, en el brazo antes de intentar trepar por la ventana del lado del conductor del auto. Cuando llegó la policía al lugar, tuvieron que detener la furgoneta cerca de la entrada al Parque Nacional de los Arcos. Los agentes se encontraron a Petito llorando profundamente en el asiento del pasajero. Ella les dijo que estaba lidiando con problemas de salud mental. El agente escribió en su informe que Gabby estaba en muy mal estado, pues no paraba de llorar y se notaba bastante emotiva. Brian Laundrie, el prometido de Gabby, declaró que los dos habían empezado a discutir en la ciudad y mencionó que la tensión emocional que habían acumulado debido a que habían estado viajando juntos durante 4 a 5 semanas resultó en un aumento de las discusiones. Ambos estuvieron de acuerdo que Petito había golpeado a Laundrie, ya que ella le preocupaba que la dejara sola y varada en la ciudad después que él se subiera a la furgoneta. En el informe oficial, los agentes describieron a Petito como la sospechosa, porque el hombre trató de crear distancia diciéndole a Gabby que saliera a caminar para calmarse. Ella no quería separarse de él y comenzó a bofetearlo. Ella mostraba indicios de ansiedad por separación, dicen los agentes. Después de este altercado no se presentaron cargos y la policía dispuso que Laundrie pasara una noche en un hotel y que Petito se quedara en la furgoneta con el fin de separarlo a los dos después de este incidente. La policía catalogó esto como una crisis de salud mental y emocional de Gabby, en vez de una agresión doméstica. El 24 de agosto de 2021, Petito se hospedó en un hotel cerca del aeropuerto internacional de Salt Lake City. La madre de Petito, Nicole Smith, declaró que Petito le había dicho que viajaba de Salt Lake City, Utah, al Parque Nacional Yellowstone con su prometido, lo que indica que habían regresado.
para seguir con su aventura. La madre de Petito habló con ella por última vez en FaceTime el 25 de agosto, fecha en la que Petito dijo estar en el Parque Nacional Grand Teton. Los mensajes de texto también continuaron enviándose desde el móvil de Petito a su madre hasta el 30 de agosto, aunque la madre no está segura de su validez por la manera en que los mensajes eran escritos. Durante este periodo, el 29 de agosto, otra TikToker llamada Miranda Baker, de estilo de vida viajero, que se encontraba en el mismo parque natural acampando con su novio, encontró a Laundrie pidiendo un aventón. Al darle el aventón, él menciona que su novia se había quedado en su Vans trabajando en las redes sociales y en su página web, y que ya tenían varios días recorriendo el parque. Más adelante, Laundrie pide parada y se baja del auto. Laundrie regresó a Florida el 1 de septiembre, sin Petito. La familia Petito denunció su desaparición el 11 de septiembre de 2021. El 17 de septiembre, los funcionarios informan de que Laundrie había sido reportado como desaparecido por su familia, y hasta la publicación de este video aún no se ha podido encontrar. La policía lo está buscando ya que es una persona de interés para este caso. Son los hechos conocidos hasta la desaparición de Petito, pero esto nos lleva a preguntar qué fue de Gaby, dónde está Gaby Petito. Una vez la familia realiza la denuncia, las autoridades recurren a los medios de comunicación solicitando cualquier tipo de información sobre el paradero de Gaby. Gracias a los medios de comunicación, una familia que se encontraba visitando el Parque Nacional Grand Teton el 27 de agosto alerta que ellos vieron la camioneta estacionada los días antes que Gaby fuera reportada como desaparecida. Esta familia, por suerte, tenía una cámara dentro del auto. Al buscar la cámara, se mostró la camioneta blanca de Gaby y Laundrie a un lado de la carretera. Al revisar la matrícula del auto, coinciden con la camioneta de la pareja, por lo que las autoridades van al Parque Natural a revisar el área y se encuentran con el cadáver de Gaby. La autopsia del cuerpo indica que Gaby había sido asesinada. Falta algo. ¿Dónde está Laundrie? ¿Dónde está el prometido de Gaby? El prometido de Gaby, Brian Laundrie, hasta la fecha de publicación de este video aún está desaparecido y está siendo buscado. Para el 17 de septiembre, los padres de Laundrie lo dieron como desaparecido y se han negado a hablar sobre el caso de Gaby. Solo hablan con las autoridades por el caso de desaparición de su hijo. Según la familia Laundrie, al llegar de viaje sin Gaby, a los días salió a una excursión a un parque nacional en Florida, lo que es bastante sospechoso que su prometida esté perdida y él decida hacer una excursión. Más sospechoso es que durante esos días el clima en Florida no era el mejor, por estar en temporada de lluvia. El parque que él decidió visitar es un área pantanosa, lo que hubiera sido difícil de visitar. Las autoridades aún siguen revisando los alrededores de la casa de Laundrie y actualmente están revisando el Parque Nacional donde la familia dice que Laundrie se fue de excursión. Las autoridades pudieron obtener una orden para buscar evidencia en la casa de los padres de Laundrie. La Vans donde realizaban su viaje fue recuperada en la casa de los padres, pero hasta este momento no se ha encontrado más evidencia de dónde pueda estar. Las autoridades están pidiendo cualquier tipo de información que alguien pueda tener sobre el paradero de esta persona. El caso aún se está desenvolviendo. Días antes de la publicación de este video, la familia de Gaby dijo creer que los padres de Laundrie lo estaban ocultando. Esta es una historia que aún se sigue desarrollando y de seguro saldrán nuevas pistas sobre este caso, por lo que estaremos pendientes y haremos otro video si se llega a resolver este crimen. Si te gustó el video, suscríbanse al canal. Subimos un video sobre conspiración y ahora estamos con esta nueva serie de crímenes y misterios. Subimos un video cada semana. Denle like al video si les gustó y suscríbanse.